Hola, muy buenas tardes, buen provecho, que Dios les bendiga, bienvenidos a una perla más de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de vasijas y odres. La palabra de Dios nos compara a nosotros los creyentes con vasijas y con odres. Y las vasijas y los odres en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, eran recipientes para guardar cosas, principalmente agua y vino. Ello implica que, entre otras cosas, el Señor nos está diciendo que nosotros no solamente somos su hechura, como dice Efesios 2:10, sino que somos para guardar en primer lugar el agua, la palabra. En Juan capítulo 15, versículo número 3, el Señor nos dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y por el otro lado también para guardar vino, que es el Espíritu Santo. Recordemos que cuando venimos a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y la palabra nos exhorta en Efesios capítulo 5, versículo 18, a que seamos continuamente llenos de la palabra, del Espíritu, igual que Romanos capítulo 10, versículo 17, nos también exhorta a que seamos constantemente llenos de la palabra de Dios. Guardar algo de menor valor que ello es un desperdicio, de tal manera que guardar en nosotros todo lo que es carnal, todo lo que es de la vieja manera de vivir, de la vieja manera de pensar, es un desperdicio de aquello para lo cual Dios nos creó. Es un desperdicio de ese ser vasijas y de ser odres, de tal manera que necesitamos despojarnos de la vieja manera de vivir, de la vieja manera de pensar, de la mente carnal, y llenarnos de la mente de Cristo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios dice: no se conformen a este siglo, a la forma de pensar de este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje lo que nos está diciendo es: mientras usted y yo sigamos viviendo con la mente carnal, no vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que implica que tengamos vidas abundantes, vidas plenas, vidas bendecidas, vidas en bienestar, vidas en victoria. Por el otro lado también, por eso es importante que cambiemos nuestra manera de pensar. Y lo mismo nos dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renóvense en el espíritu de su mente. Es decir, dejen de pensar con el espíritu del mundo, de la carne, del diablo, y comiencen a pensar según el Espíritu de Dios, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice la palabra que ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Eso qué significa? Que usted y yo conocemos la mente del Señor, conocemos su palabra, conocemos su dirección, su guianza, aparte de que también Él nos instruye. Necesitamos la instrucción de la palabra y la instrucción del Espíritu Santo. Recordemos, somos vasijas y somos odres para guardar agua, que es la palabra de Dios, y para guardar vino, que es el Espíritu Santo. Cualquier cosa que guardemos que sea menos de ello implica entonces que estamos haciendo mal uso de ese ser vasijas y de ser odres, y estamos guardando cosas menos valiosas que lo que nos enseña la palabra de Dios. En Lamentaciones capítulo 4, versículo 2, la palabra de Dios dice que somos tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero.
también en la palabra en Jeremías 18:6 nos dice: no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Y eso también se refiere a cada uno de nosotros. Esas vasijas, Él las estima más que cualquier otra cosa en el universo. Somos estimados más que cualquier otra cosa en el universo, y lo dice claramente la palabra en Juan capítulo 3 versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jeremías 31:3 nos recuerda que el Señor nos ama a cada uno de nosotros con amor eterno, de tal manera que necesitamos corresponder a ese amor, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Somos vasijas estimadas, vasijas apreciadas por Dios, vasijas de alto precio, y ello implica que debemos ser usados para guardar cosas que tienen un alto valor, y lo que más valor tiene es la palabra y el Espíritu Santo. La palabra nos dice en Proverbios constantemente que la sabiduría de Dios, que viene de la palabra de Dios y de la enseñanza del Espíritu Santo, es más valioso que el oro, que la plata, que las piedras preciosas, y nada de lo que podamos desear se puede comparar con ella. ¿Por qué razón? Porque si tenemos la sabiduría vamos a tener todas las cosas. Si no tenemos sabiduría no vamos a tener nada valioso. La palabra dice en Mateo capítulo 6 versículo 33 que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas, que nos llenemos de los principios del reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Y llenarnos de los principios del reino de Dios es llenarnos de la sabiduría de Dios, que es más valiosa, como ya mencioné, del oro, de la plata, de las piedras preciosas, y nada de lo que podamos desear se puede comparar con ella. El Señor, como vasijas preciosas, como odres preciosos que nos ha hecho, quiere lo mejor para nosotros. En Proverbios capítulo 4 versículo 18, la palabra de Dios dice que Él lleva nuestra vida como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día sea perfecto. Y en Jeremías 29:11 también nos recuerda que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y eso porque una vasija tan valiosa necesita también planes valiosos para ella, y Dios tiene planes muy valiosos para nosotros. Nos tiene para usos especiales, no para guardar lo común, lo mundano, sino para guardar lo especial, lo espiritual, lo eterno. La semana pasada hablamos acerca de las vasijas, que las vasijas tienen la característica, o los vasos tienen la característica de que no tienen tapadera, y no tienen tapadera para poder colocar en ellos más de lo que pudieran contener si tuvieran la tapadera. Eso quiere decir que Dios nos quiere dar mucho más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos, como nos dice la palabra también en Efesios en el capítulo 3. Y con los odres sucede exactamente lo mismo. Los odres son unas bolsas generalmente redondas u ovaladas, con una pequeña abertura sellada con una boquilla, que sirve para guardar líquidos, generalmente vino o agua. Y recordemos que la palabra es agua, el Espíritu Santo es agua, el Espíritu Santo también es tipo del vino, así lo tipifica la palabra de Dios, de tal manera que es para guardar la palabra. Volvemos a lo mismo que las vasijas, es para guardar la palabra y para guardar el Espíritu Santo. Nosotros somos depósitos de la palabra y depósitos del Espíritu Santo, y siendo depósitos de la palabra y depósitos del Espíritu Santo vamos a cumplir el propósito de Dios, de esos planes de bien, de esa buena voluntad agradable y perfecta que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora bien, para que ese odre se mantenga útil para ser llenado, debe estar siempre flexible, porque el cuero
con el sol, el aire y el tiempo, tiende a resecarse y volverse quebradizo, y resulta que los odres generalmente o casi siempre son de cuero. Por lo tanto, se pueden envejecer, pueden perder la flexibilidad, y si pierden la flexibilidad cuando se llenan de algo son quebradizos, y por ahí se desperdicia todo lo que se había puesto ahí para contener, de tal manera que necesitamos mantenerlos flexibles, y para mantenerlos flexibles necesitamos lavarlos, y una vez usado, con agua por dentro y con aceite por fuera. Y ya vimos que el agua es tipo de la palabra y tipo del Espíritu Santo, como dice también en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice la palabra acerca de el Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De tal manera que también necesitamos ser llenos de la palabra y ser llenos del Espíritu Santo para mantener ese odre flexible. ¿Y para qué es importante tener el odre flexible? Porque Jesús mismo nos enseña que no se puede poner lo nuevo en un odre viejo, sino que lo nuevo se pone en un odre nuevo, en un odre renovado. Por ello necesitamos renovarnos constantemente para que Dios pueda depositar en nosotros cosas nuevas. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 12, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han estado en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, y Él nos las va a enseñar por el Espíritu Santo. Y por el otro lado, la palabra también dice en Isaías 45:3, que el Señor quiere revelarnos los tesoros muy guardados, los secretos muy guardados y los tesoros escondidos. Pero para ello, eso es lo nuevo que Él quiere traer a nuestras vidas. Pero para eso nuevo que Él quiere traer a nuestras vidas, necesitamos renovarnos constantemente con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Y cuando somos renovados por el Espíritu Santo y por la palabra, esa unción de la palabra y del Espíritu sana, liberta, restaura, pudre todo yugo, como dice Isaías capítulo 10, versículo 27, todo yugo de vieja manera de pensar, de fortalezas, argumentos, altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y de la obediencia a la palabra, que traen bendición a nuestras vidas. Dice en Isaías 10:27 acerca de la unción, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí está hablando de que la carga del viejo hombre, de la vieja manera de vivir, de la carne, del mundo, del diablo, y su yugo sobre nosotros se pudrirá a causa de la unción que viene por la palabra y por el Espíritu Santo. De tal manera que para recibir vino nuevo, nueva vida, nueva revelación, nueva madurez, nuevo crecimiento espiritual, una vida más abundante y una vida más en victoria, necesitamos renovarnos constantemente, renovar nuestro ser interior, nuestra mente, nuestro corazón, con la palabra de Dios y con la guianza del Espíritu Santo, la dirección y la enseñanza del Espíritu Santo, de tal manera que no deberíamos descuidar de ninguna manera ni nuestra relación y comunión con la palabra y con el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra es Jesús. Jesús es la palabra encarnada, de acuerdo a lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14. De tal manera que tener comunión con la palabra es tener comunión con Jesús, y tener comunión con el Espíritu Santo
pues también es tener comunión con Dios. Teniendo comunión con la palabra y con el Espíritu que Dios nos ha dado, es tener comunión con Dios. Así que, y tener comunión con Dios significa vivir vidas más plenas, más abundantes, más bendecidas, más en victoria, como dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3. Conocer a Dios, tener comunión con Dios, es la vida eterna. Y la vida eterna es vida en plenitud, vida en bendición, vida en victoria. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Recordemos, necesitamos llenarnos continuamente de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para vivir vidas plenas, bendecidas y en victoria. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla. Gracias por conectarse, que tengan buen provecho, una buena tarde, y si Dios lo permite, al final de la tarde estaremos compartiendo otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe y en nuestra comunión con el Señor. Bendiciones, un abrazo y buen provecho.